Hey, hola, ¿qué tal? Yo soy David. Bienvenido a Paracletos Podcast. Muy bien, queridos amigos, estamos avanzando en esta serie de especial de Cuaresma, 40 días en el desierto. Estoy muy contento porque seguimos avanzando y pues la serie ha tenido una muy buena interacción. Entonces, la verdad que me gusta mucho. Entonces, simplemente antes de arrancarnos, si disfrutas de este contenido, siéntete con libertad de poder compartirlo o interactuar ahí en los comentarios. También, si tú ya te suscribiste, súper bien. Si no, te puedes suscribir al canal. Eso también sería de mucha ayuda, de mucha bendición y listo. Entonces, entramos ya ahora a nuestro siguiente episodio que se llama Aguas Saladas, episodio número 4 del especial de Cuaresma. Entonces llevamos ya un par de episodios, 3 episodios, que hemos estado hablando del desierto, ¿verdad? Y hemos hablado de cómo Dios nos lleva al desierto y en el desierto qué es lo qué es con lo que nos encontramos. Ya estuvimos hablando de las tentaciones, de las luchas, las batallas, pero también hemos hablado de la oración, del ayuno, ¿verdad? De estos hábitos de gracia. Entonces, es muy importante que profundicemos estos aspectos en el desierto, pero en el desierto no es lo único que hay. No es solamente lo que nos ataca, las tentaciones, sino en el desierto también se revela otra cosa. Se revela lo que nos hace falta, se revelan nuestros vacíos, lo que es algo más profundo, lo que se conoce como la sed del alma. Entonces, no solamente aparecen las tentaciones, no solamente tenemos que ser disciplinados, sino que tenemos que ser conscientes de la sed del alma, porque en nuestra sed todos tenemos sed. Entonces, en Cuaresma no solamente son estos 40 días, ¿verdad? Para descubrir lo que realmente con las luchas y lo que el Señor quiere del desierto, sino que en esos 40 días también es un tiempo para que nosotros analicemos con qué es con lo que estamos tratando de quitar, de apagar nuestra sed. Jesús en el desierto tuvo hambre, experimentó esta hambre, ¿verdad? Dice que después de ayunar sintió hambre. En el Evangelio de Juan, ahora vamos a saltar al Evangelio de Juan capítulo 4, Jesús hace una expresión muy interesante y muy profunda que nos hace conectar con esta idea de lo que muchas veces sucede en el desierto, y es que Jesús, después de un tiempo de estar caminando, y lo vamos a ver más adelante, se para en un pozo y le pide a una persona que le dé de beber. Pero la frase que Jesús dice y que impacta es que él menciona a la persona que le pide de beber, le dice: el que beba del agua que yo le voy a dar no volverá a tener sed. Entonces, vamos a hoy hablar sobre esta idea acerca de la sed del alma. Y vamos a ver qué es eso, de qué se trata esto que Jesús dice, que el agua que Él nos dé de beber no vamos a tener sed. Entonces, vamos a ver, la sed del alma. Y creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿verdad? Esa experiencia de quizás un día caluroso en el verano, de tener sed. Todos hemos experimentado esta sed, la sed natural, esta que te reseca la garganta, que tu lengua se pone seca y que pues no esperas el momento para poder darte un buen trago de agua porque ya tienes esta sed, ¿verdad? De hecho, dicen los estudios que cuando uno tiene sed es cuando ya tiene alguna señal. La sed más bien es una señal de deshidratación, que nosotros deberíamos estar tomando agua constantemente en el día, porque cuando tenemos sed es porque ya estamos con algunos síntomas de deshidratación, o más bien la sed es síntoma de deshidratación. Entonces, todos hemos estado ahí. Antes de seguir avanzando, quiero que vayamos conectando con esta idea de la sed. ¿Qué pasa cuando tenemos sed, que no hemos tomado agua?
nos entra una cierta desesperación, ¿verdad? Y cuanto más se hace la desesperación más profunda, cuanto más se vuelve esta necesidad de inmediatamente consumir el líquido, el agua. Y cuanto más hay esta necesidad, las barreras las vas bajando. Ejemplo, hay personas que dicen, o sea, yo no comparto agua, ¿verdad? No tomo de otra botella ni dejo que nadie tome de mi botella. Pero cuando tú tienes sed y sabes que no te importa de quién sea, ¿verdad? O sea, no te importa si hay solo una botella, pues la compartes o pides el agua, lo que sea. Y me recuerdo cuando yo era adolescente, joven, 14, 15 años, que jugábamos fútbol. Me recuerdo que mi mamá siempre estaba pendiente, ¿no? De desparasitarnos y todo esto y pues lavar la fruta, la verdura, tomar agüita de garrafón. Pero cuando yo me iba a jugar fútbol y casi siempre nunca llevábamos botella de agua, pues cuando terminábamos de jugar teníamos un montón de sed. Y en ese momento lo que menos yo pensaba era, oh, mi mamá me acaba de desparasitar, tengo que esperarme a llegar a casa para tomar agua de garrafón. No, en ese momento la sed era tremenda. Entonces con mis amigos nos cruzábamos a una casa que estaba abandonada, enfrente de la cancha de fútbol. Y ahí abríamos la llave, sí, el agua de la llave, que había afuera y por alguna razón no habían cortado el agua y había agua ahí. Entonces nos pegábamos ahí a la llave. O sea, no solamente era agua de la llave, sino que ahí pasaban la boca, o sea, todos nos agachábamos y de ahí bebíamos todos los que jugábamos. O sea, que eran babas de 15, 20 personas. Entonces, pero no me importaba, ni tampoco le ponía cuidado, porque en ese momento lo más importante no era mantenerme limpio, desparasitado, no era otra cosa. Había una necesidad que yo quería suplir, que era la sed. Entonces, bajaba las defensas, bajaba mis barreras, mis exigencias y no pasaba nada, porque en ese momento, por la sed que yo tenía, pues lo más importante era eso y me gobernaba de cierta manera. Entonces, pasa lo mismo con la sed del alma. Cuando nosotros tenemos sed en nuestra alma, bajamos las barreras y buscamos apagar esa sed. Y entonces comenzamos a beber aguas que en muchas ocasiones son aguas que solamente nos dan más sed. Cuando yo estaba más chiquito, cuando veía películas de los que se quedaban como náufragos, ¿no? Varados en el mar, y veías que, ¿no? En la toma de la película, los labios todos secos y resecos, todo. Yo decía, pues qué tontos, o sea, ¿por qué no toman agua ahí? Pues está en medio del mar. Obviamente, pues era un niño, no me juzgues, pues no entendía cómo funcionaba la vida. no entendía. O sea que obviamente no puedes, si tú tienes sed y estás varado en el mar, no puedes tomar agua de mar porque, pues obviamente, te va a deshidratar porque, pues, es agua salada. Entonces, de ahí viene este título, agua salada. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tú tienes sed y te das un trago de agua salada? No es agua salada, es mi cafecito. Entonces, ¿qué pasaría? Pues obviamente te empiezas a deshidratar y la sensación es peor, te empiezas a resecar más, ¿verdad? Pero la realidad es que muchas veces nosotros bebemos de aguas saladas. Entonces, este es un tiempo para poder descubrir qué aguas hemos estado bebiendo. ¿Qué aguas hemos estado bebiendo para saciar la sed de nuestra alma? Relaciones prohibidas. Hemos estado bebiendo del agua de las relaciones prohibidas. Hemos estado bebiendo del agua del entretenimiento excesivo y nocivo para poder apagar nuestra alma. Hemos entumecido nuestro espíritu para poder beber de estas aguas.
No son pocas las personas que he conocido que utilizan el entretenimiento de plataformas como de YouTube, películas, para entumecer una sed del corazón. No estoy diciendo, por favor, que no hay que ver una película o tener un tiempo de entretenimiento. No, no, no. Pero yo me estoy refiriendo que no han sido pocas las personas que he conocido que literalmente tienen esto como una dependencia, que son capaces de consumir horas de contenido de 8 horas y no lo hacen por entretenimiento, lo hacen para apagar una sed. Y bueno, ni qué hablar de las cosas que son nocivas y prohibidas, como la pornografía, una manera de entumecer una sed del corazón, porque lo vamos a ver más a profundidad. La pornografía poco tiene que ver con un enganche sexual, es mucho más profundo que eso. Es una sed del alma. Entonces, este es un tiempo para que podamos analizar y ver qué aguas estamos bebiendo. Porque todas estas aguas son aguas saladas que al final de cuentas nos van a dar sed y nos van a seguir teniendo esta necesidad de seguir llenando y apagando esta sed. Entonces, vamos a ver esta diferencia entre aguas saladas y el agua de vida. Y como venía mencionando en el pasaje de Juan capítulo 4 nos habla sobre este encuentro que tiene Jesús y vamos a irlo narrando. Entonces, Jesús en este pasaje de Juan 4 se encuentra yendo hacia Galilea y por este camino en el que está atravesando tiene que pasar por una región que se llama la región de Samaria. Y entonces ahí, mientras está atravesando la región de Samaria, hace una parada en un lugar que se llama Sicar, donde ahí estaba el pozo de Jacob. Para los judíos era muy importante los padres para ellos, ¿no? De la fe, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y Jacob, pues obviamente uno de los personajes muy importantes para el pueblo judío, había un pozo donde se le conocía el pozo como el pozo de Jacob. Y ahí era donde era su principal fuente de agua, ¿no? De agua potable para poder cubrir todas las necesidades del pueblo de Sicar. Entonces, ahí Jesús hace una parada. Él viene caminando, él va hacia Galilea y hace una parada ahí. En esa parada es muy importante porque más o menos es alrededor del mediodía, o sea, es decir, que es un calor fuerte. Jerusalén, Galilea, todas esas regiones, pues no es un clima como de este lado del occidente, sino que allá ellos tienen un clima desértico. Entonces podrás imaginarte cómo son los calores. Entonces se queda descansando en el pozo. Dice la Biblia que los discípulos van a comprar comida y Jesús se queda ahí en el pozo. Pero mientras está en el pozo llega una mujer. Y ahí es donde se da este encuentro, donde se da esta conversación. Una mujer que no conocemos su nombre. La Biblia simplemente la describe como la mujer samaritana. Y mientras está ahí en el pozo, Jesús inicia la conversación. Jesús toma la iniciativa y esto ya nos habla que es así, siempre Dios toma la iniciativa. De hecho, es una característica del amor de Dios. Entonces, Él toma la iniciativa, inicia la conversación, pero le inicia la conversación de una manera un poquito, podríamos pensar, extraña, porque Jesús inicia pidiéndole agua a la mujer, le dice, dame de beber. Por favor, ¿no? Dame de beber de esa agua, porque la mujer va a sacar agua del pozo. Pero la mujer, en lugar de decirle sí o decirle no, le contesta con una pregunta y le dice, ¿por qué me pides de beber? De hecho, la pregunta es más bien, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides a mí? Tú eres judío y yo samaritana. O sea, la mujer hace una distinción porque sabe perfectamente que esto estaba prohibidísimo. Ellos no podían
a entablar una conversación y lo voy a explicar más adelante. Pero Jesús le responde a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide, entonces, si tú supieras quién es el que te pide, si tú supieras el don de Dios, tú serías la que me pedirías a mí el que te diera de beber. Y el agua que yo te voy a dar de beber es un agua que te quita la sed, es el agua de vida. Y cualquiera que tome de esa agua no volverá a tener sed nunca más. Entonces, otra vez, Jesús le dice: dame de beber. La mujer le dice: pero ¿por qué me hablas? ¿Por qué te atreves a pedirme? Si tú eres judío, yo soy samaritana. Y entonces Jesús le dice: si supieras quién es el que te lo está pidiendo, se invertirían los papeles. O sea, Jesús le hizo esa pregunta para sacar esa conversación, para escarbar y mostrar a Jesús que él tenía una sed natural porque venía caminando. Pero con esto Jesús le está mostrando que hay una sed en el corazón de la mujer, y ahorita te voy a explicar por qué. Entonces empieza esta conversación y al final Jesús dice: si tú supieras quién es el que te lo está pidiendo, tú le pedirías de beber, porque el agua que yo doy es el agua de vida, y quien tome de esa agua nunca más volverá a tener sed. Entonces, Jesús es intencional para acercarse con esta mujer samaritana. Y esta mujer hace esta distinción de por qué estamos hablando, porque tú me estás hablando si yo soy samaritana y tú eres judío. Y voy a explicar por qué dijo esto la mujer. Y es porque sucede que Samaria era la región donde había quedado parte del reino de Israel después de que fue conquistado por Asiria. Y allí, en esa región, el pueblo judío fue mezclado con otras 5 religiones, con otras 5 pueblos paganos. Ahora, los judíos que fueron exiliados después de la conquista, se fueron exiliados a esta región de Samaria. Fueron ahí, pero estuvieron viviendo mezclados con otros 5 pueblos paganos, que son los babilonios, los cuteos, los habitas, los amatitas y los sefarvitas. Esto lo puedes encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 17, del 24 al 31. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos 5 pueblos que fueron mezclados con los pueblos judíos también traían sus propios dioses, sus deidades. Entonces, ahí se hizo una mezcla de los judíos que eran judíos, ¿verdad? Practicantes, creyentes del Dios verdadero, pero que adquirieron ciertas costumbres, ciertas prácticas de estos pueblos paganos. Y entonces, ante los judíos, los samaritanos eran judíos de segunda clase, no los veían como realmente judíos, sino los veían como corrompidos, corruptos, ¿verdad? Entonces, por supuesto que no los veían bien. Los judíos no los veían bien, y de hecho tenían prohibido hablar con los samaritanos. Por eso es que menciona esto Jesús, le menciona esto a Jesús. Entonces, más adelante en la conversación, Jesús va escarbando y sale a la luz, y Jesús le hace saber que él sabe que la mujer ha tenido 5 maridos, y de hecho el que tiene no es su marido. Dicho sea de paso, esa es la razón por la cual la mujer va al mediodía, porque seguramente después de haber tenido 5 maridos y con el que vive no es su marido, pues la mujer se sentía excluida, a lo mejor recibía insultos constantes de otras mujeres. Todas las mujeres iban a sacar agua del pozo en lo más temprano, 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana por muy tarde. Pero ella está yendo a sacar agua del pozo al mediodía con el calor, donde nadie más va, para que ella pueda estar sola, porque seguramente o no le permitían sacar agua o era ofendida y era excluida. Entonces la mujer por eso va a esa hora. Y no es coincidencia que Jesús se encuentra. Ahora, no es coincidencia esta relación que hay. Y esto es algo que muchos teólogos y estudiosos han tomado, se han puesto de acuerdo y han coincidido en esto.
que no es coincidencia que la Biblia menciona que esta mujer ha tenido 5 maridos y que el pueblo de Israel, los judíos samaritanos, fueron mezclados por 5 deidades, por 5 pueblos, con 5 pueblos paganos. Ahí hay una relación que es muy profunda. ¿Por qué? Porque la Biblia ve siempre la relación con Dios, la ha visto como una relación de alianza, como una relación matrimonial. A lo largo de la historia es esta historia de Dios con su amada, que es la iglesia, que es su pueblo. Y de hecho, al pueblo de Israel siempre lo ha visto así, como su amada, su apreciada esposa. Entonces, de hecho, en otros pasajes hace la referencia de cómo Israel ha sido infiel a Dios. Entonces, la manera en la que se lee esta relación es en manera de una alianza, de un matrimonio. Y esta mujer había tenido 5 maridos, ¿verdad? Entonces aquí hay una relación espiritual e histórica bastante profunda. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque esta mujer ha tenido 5 maridos y ya esto nos puede hablar de un tipo de condición, ¿verdad? O sea, ha tenido 5 relaciones, 5 matrimonios fallidos. Y ahora con el que está, pues no es su esposo. Entonces, ¿por qué una persona llega a tener esto? Porque busca saciar una sed, ¿verdad? Tuvo un matrimonio, después otro, después otro, después otro, después otro. Es algo que ella está buscando saciar, una validación. Ella está buscando saciar algo. Cuando no puede encontrar esto, después se va a algo más fuera, ¿verdad? De una alianza. Ahora se va a al terreno del adulterio. Y entonces, lo que podemos saber aquí no es una mujer que le encanta el sexo. Lo que podemos ver aquí es una mujer lastimada. Lo que podemos ver aquí en profundidad es una mujer que está tratando de llenar un vacío. Es una mujer que tiene una necesidad de afirmación, una mujer que necesita ser validada, una mujer quebrada. No sabemos nada de su historia, no sabemos cómo fue su infancia. Podríamos hacer especulaciones, podríamos pensar que quizás esta mujer no tuvo una relación sana con sus padres, a lo mejor recibió abuso, palabras, a lo mejor fue abusada sexualmente, no lo sabemos. A lo mejor fue traicionada por alguno de los 5 maridos. Lo único que sabemos, lo único que es cierto, es visible y es real, es su sed. Esa sed que tiene de apagarla. Y hasta este punto, hasta este momento, ella no ha bebido de otras aguas. Ella ha bebido del agua salada, que le hace tener más sed y seguir intentando una y otra vez apagar esta sed con sus propios méritos, con sus propios esfuerzos. Lo que podemos observar en esta mujer es simple y sencillamente la necesidad del alma. Ahora, como mencionaba, en la Biblia siempre está muy presente esta línea de la alianza. Ahora, el pozo también representa algo en la línea del matrimonio, pues se conoce en la Biblia el pozo como un encuentro íntimo que termina en matrimonio. Lo podemos ver en la historia de Isaac con Rebeca, lo podemos ver con la historia de Jacob y Raquel y Moisés y Séfora. Entonces todos estos encuentros terminan en matrimonio, que se dan en un pozo. Lo que los teólogos mencionan y algunos teólogos sugieren, sobre todo no los más contemporáneos, sino algunos primeros teólogos, lo que sugieren es que el Evangelio de Juan está mostrando a Jesús como el esposo perfecto, porque esta mujer viene de tratar de saciar su sed con 5 maridos y con ninguno de estos 5 maridos ha logrado saciar esta sed.
y con el último con el que está, pues ya no es su marido, pero tampoco le ha saciado la sed. Entonces, en este encuentro, no es coincidencia que este encuentro se da en un pozo, que es el encuentro de bíblicamente, un encuentro que se da para, ¿cómo se dice? Para poder hacer esta alianza, formalizar esta alianza que termina en matrimonio. Entonces Jesús se está mostrando, le está diciendo, tú has buscado apagar tu sed, has bebido aguas saladas, has bebido aguas que te dejan con más sed, pero ahí es donde hace todo el sentido de lo que Jesús dijo al principio. Pero si supieras quién es el que te está pidiendo beber, tú le pedirías, porque el agua que yo doy es el agua que quita la sed. Y quien beba de esta agua nunca más volverá a tener sed. Y para nosotros tenemos que ir a descubrir estos tesoros, estas joyas enterradas, pero para un judío con su mentalidad obviamente judía, era muy fácil de entender lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba restituyendo a esta mujer en el ámbito de el área matrimonial. Por eso le escarba, has tenido 5 maridos. Y la desnuda emocionalmente, espiritualmente, no para hacerla sentir mal. Jesús le dice, ve a llamar a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo esposo. Y Jesús le dice, tienes razón, no tienes esposo, has tenido 5. Y con el que estás no es tu esposo. Entonces, Jesús está mostrando, deja que yo te dé de beber del agua. Yo soy el esposo perfecto. Y no está hablando en un sentido literal de que se va a casar, absolutamente no. Sino le está mostrando en estas alianzas que tú has buscado fallidas, de llenar este vacío de ser una esposa amada, yo te voy a llenar. Tú has querido sentirte amada y valorada por tus 5 esposos y no te has sentido valorada y amada. Has querido apagar esa sed. Y ahora con el que estás, con tu amante, tampoco te está llenando, tampoco te está haciendo sentir amado, amada. Entonces, Jesús le está diciendo, yo te voy a dar esa agua de beber que te va a hacer apagar esa sed y ya no vas a tener que mendigar amor de ningún esposo, porque yo llenaré ese vacío, yo apagaré esa sed. Entonces, es una realidad que muchas mujeres viven. Es un poquito, esta calle que voy a atravesar no es una calle tan fácil de atravesar, porque pues obviamente soy esposo, ¿verdad? Entonces, es una realidad que muchas mujeres viven, que en muchas ocasiones como esposos no... lo voy a abordar de dos perspectivas. Muchas veces los esposos no sabemos, quizás en muchas ocasiones, tanto valorar o hacer sentir valoradas a nuestras esposas, ¿verdad? Quizás las valoramos, las amamos, pero a veces somos un poco torpes para hacérselos saber, ¿verdad? En muchas ocasiones es porque no sabemos cómo hacerlo y en muchas ocasiones es porque seguimos teniendo esta lucha del orgullo que no queremos ceder y esto y el otro. Pero vamos a irnos ahora del otro lado. Puede ser que en cierta manera podamos ser muy buenos haciendo saber a nuestras esposas que son amadas y valoradas. Sin embargo, cualquiera de las dos que sean como esposas pueden sentir este vacío, pueden llegar a sentir en un cierto punto de manera natural por las temporadas que están pasando, temporadas de embarazo, temporadas de niños chiquitos. Es muy natural y muy normal, no estoy diciendo que sea algo sano, pero es normal que
En estas temporadas es donde muchas veces las mujeres como esposas no se sienten amadas, valoradas o sienten una necesidad de ser más afirmadas que en otras temporadas. Entonces, independientemente de estas situaciones, Jesús se acerca y se acerca a llenar este vacío. Muy, muy particularmente como la figura del esposo perfecto, del esposo que sana, del esposo que comprende, del esposo que valora, del esposo que afirma, del esposo que sacia esa sed del alma. Sin embargo, no podemos limitar este encuentro únicamente para hablar de las esposas, pero quería dar este primer abordamiento para las esposas. Si tú has sentido si tú reconoces o resuena en ti esta sed como esposa de llegar a sentirte un punto invisible, debes saber que Jesús es tu esposo perfecto y que Jesús puede llenar este vacío que hay en tu corazón. Pero lo voy a decir muy claro. Eso no significa que no necesites de tu esposo. Pero, como en algunos de los casos, puede ser que tu esposo está en otro canal, está en otra sintonía. No vas a esperar a que tu esposo regrese a la sintonía para que tu corazón esté pleno. Entonces, deja que Jesús llene tu corazón. Deja que Jesús apague tu sed, que sacie tu sed. Y mientras tu esposo regresa a la sintonía, al canal, tú puedes seguir con paz, con plenitud, con amor, llena de eso que necesita tu corazón. Pero necesitas también tener esta afinidad, poder regresar a este amor también con tu esposo, con tu esposo. Ahora vamos a abordar más profundo esta idea acerca de esta mujer samaritana. Para ir terminando, quiero abordarlo de una manera más general, y es que, ya que tenemos la idea completa de este encuentro, piensa en este tiempo de Cuaresma. Este tiempo de gracia donde estamos caminando en el desierto, donde le estamos bajando intencionalmente el volumen al ruido externo, donde con los hábitos de gracia nos está ayudando a enfocarnos. Ahora piensa en un momento, ¿de qué pozos has querido sacar agua para saciar esa sed que tienes? ¿Cuáles son esos pozos que son alianzas que estás haciendo, pero que son alianzas adulteradas? Entonces, piensa, así como la mujer samaritana que constantemente tiene que recurrir a ese pozo porque tiene sed y necesita satisfacerla, entonces piensa, ¿qué pozos son los que estás visitando? ¿A qué pozos vas constantemente a sacar agua? Porque esos pozos prometen saciar nuestra sed. Y entonces sacamos esa agua, la bebemos, pero después nos damos cuenta que seguimos teniendo sed. Y entonces regresamos una vez más, y es cuando se cae en un ciclo enfermizo, repetitivo, y volvemos una y otra vez a beber de esa fuente. Hablaba y mencioné algo de la pornografía. Es algo que es lo que es. La pornografía es un agua salada que trata de saciar en nosotros una sed que muchas veces las personas pueden tener. Estadísticamente está dicho estadísticamente que muchos hombres luchan con esta batalla. Es una batalla silenciosa que muchos hombres, tanto solteros como casados, batallan con esa lucha. Incluso en la iglesia también hombres que obviamente tratan de seguir al Señor, que tratan de ser mejor,
pues también tienen esta lucha, y es que es simplemente un pozo que ofrece esta agua que quiere saciar. En muchas ocasiones quiere saciar un tema de identidad como hombre. En muchas ocasiones trata de saciar un desgaste emocional. En muchas ocasiones trata de saciar enojo, trata de apagar la sed del estrés. En muchas ocasiones esta agua de la pornografía ofrece apagar esta sed del alma. Pero no solamente es esto. También lo podemos ver como pozos, ya dejando a un lado el tema de la pornografía. Muchas veces otro tipo de pozos son los pozos de las relaciones. Muchas veces esos pozos de nuestras relaciones los buscamos desesperadamente para saciar, para apagar esta sed. Entonces, muchas veces hay personas que hacen de relaciones personales un pozo donde quieren apagar esta sed. Y esto puede ser de manera general en todo tipo de relaciones. Puede ser con amigos y pueden ser con familiares. Puede ser de padres a hijos. Puede ser de entre hermanos o con amigos. ¿Y cómo se ve esto? Pues se ve en una constante necesidad de estar con esta aprobación. Se ve esta necesidad de saciarlo un poquito más tóxico en cuando, por ejemplo, tratamos de tener o llegamos a tener ciertas actitudes de manipulación y de chantaje, porque buscamos simplemente una validación. Por ejemplo, si muchas veces tenemos una amistad y nos dice algo y nosotros queremos que esa persona haga lo que nosotros queremos, entonces empezamos a manipular, empezamos a chantajear, empezamos a ser pasivo-agresivos con esas relaciones personales. Y lo que habla es que hay una necesidad en nosotros de controlar, hay una necesidad de que todo sea a nuestra conveniencia o que sea de nuestra manera. Entonces empezamos a entorpecer las relaciones personales y ese es un pozo de agua salada. O esta necesidad de estar constantemente con alguien, con una persona, porque no nos aterra la idea de estar solos, de convivir con nuestra soledad, con nuestros pensamientos. Entonces es ir y recurrir a un pozo que nos ofrece agua salada. Y la parte de la iglesia, del servicio y el ministerio no se queda atrás, porque incluso muchas veces el ministerio, el servicio, también puede ser un pozo que sin darnos cuenta nos está ofreciendo aguas saladas, o es un pozo que se ha contaminado con sal y ahora es un pozo con agua salada. ¿Por qué? Porque no necesariamente es malo, no es pecado, pero cuando intentamos llenar nuestra plenitud, cuando nos sentimos más valorados, más aceptados por Dios, por nuestro servicio, por nuestro ministerio, entonces estamos validándonos a través del servicio, a través del ministerio, estamos apagando el agua, estamos apagando con aguas saladas esta sed que tenemos. Incluso muchas veces tenemos esta necesidad, en algunas ocasiones hasta de brillar, de sobresalir. Y es una sed, lo hablamos en un episodio. Hay una necesidad natural, lo dice Maslow, de ser aprobados. Y es natural, es sano, pero cuando no hemos llenado de una manera natural con el agua de vida, que es Cristo Jesús, cuando no hemos entendido que nuestra aprobación y afirmación no depende de lo que va a decir la persona por lo que hice, sino porque lo dice la palabra de Dios, que soy valioso ante sus ojos y eso me debe de bastar. Soy amado y que no tengo nada que mostrarle a los demás. Cuando no he logrado llenar esa sed, no he apagado esa sed, entonces voy a utilizar cosas como el ministerio, como el servicio, para también apagar esta sed del alma. Entonces, vivir con sed en el alma es peligroso
Y es peligroso porque nos empuja a tratar de apagar esta sed. Y lo decía yo al principio con mi ejemplo. Cuando tenemos esta sed del alma, como cuando hay la sed natural, pues ya no nos importa de dónde vamos cómo están las aguas que vamos a beber. Lo importante es apagar por un momento esta sensación de sed. Sin embargo, cuando bebemos, nos deshidrata más esta agua salada y nos vuelve otra vez. Por eso, una vez más, el matrimonio, muchas veces esta parte del adulterio no es buscar solo una aventura, sino es el resultado de no acudir a la agua de vida. Y es peligroso porque el corazón es engañoso, lo dice la Biblia, el corazón es engañoso y el corazón se deja engañar por estas aguas saladas, por donde de repente siente bonito, donde se siente a gusto, donde siente un clic. Y entonces muchas veces se encuentra bebiendo de pozos de aguas que simple y sencillamente te dejan con esta sensación de sed una y otra vez. Teológicamente la Biblia nos enseña que el corazón humano fue creado para tener esta alianza matrimonial con Dios. Ya expliqué, ¿verdad?, el sentido matrimonial, es decir, tener esta comunión, esta relación. Soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte de esta alianza matrimonial que Dios quiere tener con su pueblo. Y esto nos habla de una relación con Dios en fidelidad y intimidad, en permanencia y en felicidad. El problema no es que queremos algo profundamente, el problema es que muchas veces el problema de la sed del alma, termino con esta idea, no es que tenemos la desesperación por querer algo. El problema es que queremos apagar un deseo infinito con cosas finitas. De esto se trata. La mujer samaritana tenía una necesidad que solamente podía ser saciada por el autor de la vida, pero ella la estaba tratando de saciar con hombres imperfectos, con relaciones torcidas. Y nosotros tenemos un vacío en nuestro corazón, una sed en el alma, que solamente puede ser apagada por el agua viva que es Jesús. Y el problema es que lo estamos buscando apagar con aguas saladas, con aguas que nos dejan sedientos, con aguas sucias, con aguas estancadas, con aguas que no van para ningún lado. Y creo que todos estamos en este punto. Entonces, tomemos estos días que nos restan de Cuaresma para pensar en nuestro corazón cuáles son estos pozos que a los que estoy acudiendo, a los que estoy yendo a visitar para sacar esa agua. Y yo quiero invitarte que así en tu corazón puedas tú analizar esto. Estamos yendo con nuestro cántaro para ir a ese pozo de agua salada. Aprobación, reconocimiento, actividad religiosa, un pecado. Entonces, piensa por un momento. La mujer, la historia termina así. La mujer, cuando descubre que Jesús es el Mesías, porque al final la conversación termina así, la mujer descubre que Jesús es el Mesías, se da cuenta porque sabe su vida sin que la mujer se lo haya dicho. Y entonces dice, yo sé que tú eres el Mesías, el que ha de venir. Y entonces dice la Biblia que la mujer deja, en el versículo 28, después de la revelación, dice, la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo a decirles a todos que había encontrado al Mesías. Y ya se fue, no sacó el agua. Así que hoy la invitación es esta, a hacer lo mismo que la mujer. Deja el cántaro.
Deja ese cántaro con el que comúnmente recurres a sacar agua salada de ese pozo prohibido, de ese pozo equivocado, de ese pozo que no tiene agua de vida, de ese pozo que solamente tiene aguas saladas. Tira ese cántaro, déjalo ahí, deja ese cántaro. Y creo que esto va a resonar muy profundo en el alma de todos, porque todos tenemos cántaros que estamos utilizando para ir a sacar esa agua en esos pozos que no nos van a dar agua de vida, sino solamente aguas saladas. Entonces la oración es esta. La oración es que por medio de este episodio puedas encontrar a Jesús, el que tiene el agua de vida. Y en cualquier momento que tú te sientas listo, simplemente hazle saber a Jesús: Jesús, yo he bebido de aguas saladas, pero hoy quiero empezar a beber de tu agua que da vida, para que no tenga yo que volver a regresar a ese pozo. Apaga mi sed con tu agua de vida. Y entonces nos vemos en la siguiente semana con el siguiente episodio del especial de Cuaresma. Que Dios te bendiga.